La radio. La radio. ¿Qué tal? ¿Nos metemos con nuestras cositas? Yo tengo muchos amigos. Tengo dos amigos tengo. Porque siempre hay algo nuevo que aprender, nuevas historias que escuchar y grandes personas por conocer. Esto es Muéstralo Podcast. Gracias a Grupo Jacobo Tent, DISAF, Imperio Chanca Hotel, El Volcán Pulsar. Bien, para este nuevo episodio de Muéstralo Podcast tengo una invitada muy especial. Una señorita que cuando yo iba a eventos escuchaba una voz tan potente, no imaginaba que era tan joven, la verdad. Cuando la veía ahí en conciertos, pasacalles, eventos locales. Y bueno, hoy la tenemos como invitada, la señorita Yanela Lizarme. ¿Cómo estás, Yanelita? ¿Cómo estás, Braulio? Muy buenas noches a todos tus seguidores en la plataforma digital Muéstralo Podcast. Realmente es bastante grato estar el día de hoy contigo. A la madre, ¿qué tal vos, hermano? Wow. Una de las cosas que me han llamado bastante la atención cuando yo empecé, pues cuando llegué a Andahuaylas, porque yo me fui a estudiar lejos, es la voz que tienes, Yanelita. Ya, vamos a hablar un poquito más cómo trabajas esa voz tan potente que tienes ahorita. Tengo que estar bien pegado porque si no me opacas. Entonces, la idea es de que nos vayas contando un poquito de cómo te has ido desarrollando, ¿no? En qué, yo por lo que he visto en tus redes sociales, está un poco ahí estoqueándote como tóxico. He estado viendo ahí y tú desde muy pequeña, muy joven, entras a trabajar en la radio. ¿Cómo así entras? ¿Quién te invita? Sí, efectivamente, cuando estaba aproximadamente en tercer grado de secundaria. Tercer grado de secundaria. Wow. Así es. En el año 2009 a 2010 ingreso a la radio, al mundo de la radio, gracias a la invitación de un amigo mío. Es ahí donde saco el primer programa, que es un programa musical. Y era en horas de la noche. Me apasionaba ya desde antes la radio, siempre lo he escuchado. Yo he crecido toda mi vida escuchando los medios de comunicación, ya sean medios musicales, informativos, y parte de mi vida, de mi pasión, es la radio. Y lo hago, todo el trabajo que realizo hoy en día lo hago con mucha pasión, con mucha responsabilidad también. Claro, interesante. ¿Tú eres contadora? Claro que sí, soy contadora de profesión, pero también estoy profesionalizando algo que me apasiona, este mundo de la locución, del periodismo, como maestra de ceremonia. Estamos profesionalizando nuestro servicio en Andahuaylas, en Apurímac. Gracias a la confianza de la población, estamos en las provincias de Apurímac, estamos también viajando a varias regiones del país, como maestra de ceremonia, como también vendiendo nuestra voz. Claro. Me gustaría compartir esto también porque con mucha alegría te comento, Braulio, que desde Andahuaylas estamos vendiendo una voz femenina. Gracias a la confianza de la población estamos trabajando con varias productoras en el país. Wow. Y también en diferentes regiones, y realmente es un logro muy importante para mí como persona, como profesional, pero día a día creciendo más y aprendiendo cada vez más. Claro, qué interesante, de verdad. Bueno, yo, por ejemplo, yo consumo bastante a Rosa María Palacios. Ella es abogada también, ¿no? Y se dedica al periodismo. Claro, ¿no? que Entonces, sí. hay muchas personas que de repente no tienen la profesión, pero lo engrandecen la profesión del periodismo, lo hacen de manera mucho más profesional. Y te felicito, de verdad. Desde muy pequeña entraste a la radio. Y luego de ese programa, ¿cómo es que ya entras a trabajar en temas de noticias? Ingreso como primer medio de comunicación fue a Radio Americana en Andahuaylas. ¿Ya? Agradezco de manera muy especial a su gerente general, don Nicanor Sáenz. Acá sí te oigo. Así es, quien me abrió las puertas en ese entonces de este importante medio en Andahuaylas. Y después de un mes, gracias a Dios, usted sabe que en ese entonces pues teníamos diferentes medios de comunicación que ya eran posicionados en cuanto a medios musicales, como por ejemplo Super Estéreo, Onda Mix, pero yo en ese entonces me encontraba en Radio Americana. Yo estaba aproximadamente una semana, 2 semanas en Radio Americana, y de pronto tuve la grata invitación de los medios pues que estaban en ese entonces con full sintonía, escuchaban toda
todos los jóvenes, la población andahuaylina, y me dio mucho gusto, tuve la invitación de esos medios para yo obtener mi programa, y es ahí donde doy el paso también de ser parte de estos medios tan importantes en Andahuaylas. Es ahí cuando ingreso a los programas musicales. Me apasionaba tanto que, mira, yo tenía clases en el colegio a las 7:40 de la mañana. Sí, claro. Sin embargo, a las 6 de la mañana, por ejemplo, cuando estuve en Onda Mix, teníamos un programa informativo. A las 6 de la mañana teníamos un programa informativo, y como a mí me apasionaba tanto, quería conocer un poco más sobre este mundo de la locución, el periodismo. Me involucro ahí yo con el colega Gilbert Chiquillán. Él tenía un programa informativo en ese entonces. ¿Ya? Yo tenía que asistir con mi uniforme a la radio. Sí, ves una foto por ahí. Sí, definitivamente. Yo me iba a la radio con mi uniforme. Como te digo, estaba en el colegio. A las 6 de la mañana ya estaba en la radio, y ahí era la voz comercial de las noticias. Entonces, qué bacán. desde ahí se refleja, ¿no? Cuando algo te apasiona, te gusta, lo haces, y como te digo, la radio es parte de mí, y he vivido escuchando siempre radio, y ahora pues seguimos también en un medio de comunicación informativo en Sí, Andahuaylas. claro. Contacto directo de nuestro amigo Dani, Así es. ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va ahí? Pero mira, por ejemplo, yo, la verdad, te mentiría ya. Yo, la verdad, veo muy poco contenido de noticia, porque siento que de repente es una carga que no quiero, es una mochila que no quiero llevar, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú lidias viendo de repente tantas noticias de tragedias y todo eso? ¿Cómo haces? ¿Cómo puedes, no sé, emocionalmente seguir trabajando, ¿no? A pesar de ver de repente a veces noticias trágicas, ¿no? Sí, efectivamente, a diario nosotros en el programa compartimos informaciones en el ámbito local, regional, nacional. Dentro de ello está considerado pues el ámbito político, lo que pasa en Andahuaylas también, los acontecimientos. Frente a eso lo asumimos con mucha responsabilidad. Uno tiene que tener su vida privada, vivirlo también, ¿no? Su vida privada, pero también en el trabajo, las cosas que suceden, asumir como corresponde. Claro. Sí, pues hay que saber dividir, ¿no? Yo también tengo una amiga que es psicóloga, le he invitado para grabar un podcast, pero siempre desiste porque le da roche. Pero igual, ella trabaja, por ejemplo, en el Centro de Emergencia Mujer, Ya. en Talavera, y todos los días está viendo eso y me dice, hay un momento en el que ya, o sea, ya tienes que hacerte, o sea, separar completamente esto, ¿no? No está dentro de tu control. Claro, Entonces, suele pasar, por ejemplo, a nuestro medio de comunicación también vienen casos sociales donde escuchas la situación de muchas familias en Andahuaylas. Sí, claro. Hay familias que están atravesando situaciones muy críticas, económicamente, legalmente. Entonces, tener la presencia de ellos, pero tener como aliados a la población, a los empresarios andahuaylinos, hace que de alguna u otra manera podamos ayudarlos en todo lo que sea posible y en todo lo que esté en nuestras manos, ¿no? Y es por Claro. ello que también se agradece la confianza de la población que nos permite ingresar a sus hogares. Justo nosotros estamos al mediodía, de 12 a 2 de Sí, la sí, tarde, sí. horario de almuerzo, pero como te indico, es un programa totalmente variado en Sí, cuanto a información local, información política, entrevistas. entrevistas a los protagonistas de la noticia. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que me llama mucho la atención y lo que siempre me llama la atención, ¿no? De tu voz. ¿Cómo trabajas tu voz? ¿Cómo has ido trabajando tu voz? ¿De quién lo has heredado o es algo que lo has ido trabajando? Porque a veces heredamos la voz, ¿no? Los cantantes, por ejemplo, heredan la voz de su padre y cantan muy bien. En este caso, ¿tu papá ya trabajaba en radio? ¿Algún familiar tuyo ya trabajaba en radio? ¿O tú eres la primera que inicia en tu familia? Yo soy la primera que está involucrada en este mundo de la locución. Lo hago siempre, como te indicaba, ¿no? Desde un inicio que ingreso a la radio, en Andahuaylas se apertura, por ejemplo, un curso de locución para conocer un poco más a profundidad sobre la voz, la locución. Ingreso en ese entonces, donde me ha permitido un poco más conocer detalladamente qué es la dicción, Sí. cuán fundamental es conocer estos aspectos, ¿no? Ser parte de este curso de locución que fue liderado por mi colega Elio Porras, yo quiero enviarle un saludo cordial a él. Claro que sí, un saludo cordial para él. Y es ahí pues donde conozco detalladamente aspectos fundamentales que tal vez uno desconoce, ¿no? De la voz. Entonces tú sabes que la voz es fundamental para el ser humano. Sí, claro.
fundamental. Exactamente, es para comunicarnos, es más, o sea, la voz transmite mucho, ¿no? La forma como también subes, bajas de tonalidad, va comunicando lo que quieres decir, ¿no? Porque cuando de repente hablas de una forma muy monótona, la gente se duerme. Pero cuando empiezas a subir, bajar tu tono de voz, empiezas a activar de repente al público, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, quisiera que nos regales un tip también. ¿Qué es lo que haces? Da mucho miedo pararse frente a un público, ¿no es cierto? Ah, claro. Y siempre lo vamos a tener, ¿no? Siempre. Siempre, ¿no? Eso no se va. O sea, 30 segundos antes de salir a un escenario, estamos ahí, ¿no? Pero ya cuando la práctica y todo eso ya va reduciendo, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú para que, por ejemplo, reducir esos miedos y puedas hacer una muy buena presentación, ¿no? Correcto. Sobre los tips del cuidado de la voz que me indicas para ir también con respecto frente al público. A ver, para cuidar nuestra voz es fundamental tener mucho cuidado con lo que consumimos también. Por ejemplo, si una persona quiere tener buena voz, no debe fumar. No debe fumar. Si una persona quiere tener una buena voz, no debe fumar, no debe comer ají. Tampoco podemos abusar de nuestra voz. Como te decía, nuestra voz es fundamental para el desarrollo personal y profesional. Para comunicarnos. Sin embargo, muchos hacemos uso y abuso de nuestra voz. Entonces, es una herramienta fundamental. Tenemos que cuidarlo como tal y es necesario tomar en cuenta estos aspectos y otros detallitos más que yo les invito, por favor, a seguir mi página en Facebook. En Facebook, ya. Vamos a estar publicando siempre permanentemente algunos tips, recomendaciones para el cuidado de la voz. ¿Cómo estaría abusando de mi voz, por ejemplo? ¿Cómo la estaría maltratando? A ver, más o menos un ejemplo. Como por ejemplo, cuando no cuidas tu voz. Cuando, por ejemplo, me pongo a gritar en exceso. Gritar en exceso, por ¿Daña supuesto. mi voz? Claro que sí, daña tu voz. Gritar. Me comentaron que también la cerveza daña la voz, ¿es cierto eso? Las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. En general. No tomar bebidas alcohólicas frías. Ah, con razón. Con razón yo vi a cantantes, ¿no? Que toman un té piteado. Así es. No, ellos no toman cerveza. No toman, los profesionales no toman cerveza helada, nada de eso, no piden tragos fríos, sino que se piden un tecito para poder. Ahora todo tiene sentido, muchachos. Estamos muy lejos de ser locutores. Sí, siempre es bueno cuidar la voz porque a veces, como te digo, hacemos uso y abuso de nuestra voz sin darnos cuenta que es una herramienta necesaria para nosotros, ¿no? Claro. Como te digo, tanto para el desarrollo personal como profesional. No, claro, de todas maneras, si no te aprendes a comunicar bien con tu voz, no tienes una muy buena dicción, vas a comunicar, pero no vas a transmitir lo que realmente quieres decir. Claro que sí. ¿Me explico? ¿No es cierto? Entonces, influye mucho, ¿no? O sea, las palabras dicen algo, pero si tú no le metes una tonalidad, va a decir menos. Si no le metes un buen lenguaje corporal, va a decir mucho menos, ¿no? Exacto. ¿No es cierto? Todo va en función de cómo te presentas ante el público, ante la sociedad, y eso también es parte de la estética, de la personalidad, de la marca de una persona, ¿no? Exactamente. Y cuéntame, te quería preguntar, ¿todo el mundo puede hacer locución? ¿Todo el mundo puede grabar spots publicitarios? Si es que practica. Por supuesto que sí. ¿Sí? Claro. Si una persona toma la decisión y tiene la voluntad de hacerlo, por supuesto que sí. Porque para ello tendrías que seguir tener que cumplir ciertos estándares, por ejemplo, como dices, ¿no? La vocalización, la dicción, modular tu voz, prepararte, leer bastante, que es fundamental. Importante. La lectura en voz alta, por favor. En voz alta. Así es, en voz alta, porque si te has dado cuenta, yo tuve la oportunidad también de dictar un curso de locución en Andahuaylas. Y, por ejemplo, cuando conversamos con los jóvenes y damos lectura, por ejemplo, a un texto, si es en voz baja, o sea, te haces cuenta que tú ya has terminado la lectura, ¿no? Sí. Fácil. Pero cuando lees, quieres pronunciar las palabras, es totalmente distinto. Claro. Entonces, por ello es fundamental practicar la lectura en voz alta. Claro, porque cuando lees en voz baja muchas veces te comes letras. Exacto. Te comes letras, ¿no es cierto? Te saltas. Exactamente. Entonces, sí, yo también empecé a aplicar eso.
empecé a leer en voz alta y ha mejorado bastante mi dicción. Efectivamente. Porque hay veces que yo también me como palabras. La lectura es la clave del éxito, es fundamental la lectura en voz alta y si uno está interesado por ser parte del mundo de la locución, involucrarse en este mundo o simplemente mejorar su dicción, modulación, estar más preparado, es necesario la lectura en voz alta y si lo pueden realizar, por ejemplo, con un lápiz En la boca. en la boca, excelente también. Y hay algunos ejercicios, ¿no?, que se puede realizar antes de grabar un spot, que se puede tomar en cuenta. ¿Cuáles son los ejercicios que tú haces para grabar un spot? A ver. Los ejercicios para Sí, grabar un spot. Antes de grabar un spot, ajá. ¿Cuáles son? Respiración, Ya, correcta respiración, vocalización. ya. Dentro de la vocalización, por ejemplo, está, a ver, algunos ejercicios, ¿cómo te digo, Braulio? No, regálanos tus tips, no. A ver, por ejemplo, hay ejercicios que son fundamentales antes de grabar. A ver, vamos, con algunos ejercicios me dices, ¿no? Muy bien, ya, dale. A ver, primero tienes que estar parado, ¿Ya? ¿sí? Ya te dije que uno es fundamental antes de grabar la correcta respiración. Vamos, con el primer ejercicio. A ver, vamos con el primer ejercicio, a ver. A ver, este es un sonido como... Pero estás escuchando, ¿no es cierto? Pero después elevas un poquito el sonido para arriba, para abajo. No sale. Ya, ok. Y te das cuenta que estás jugando con la tonalidad, pero tienes que hacerlo parado, respirando correctamente. Ya, interesante. Otro aspecto también antes de grabar, practicar con la M. Exacto. Ya. También Qué con bacán. otras vocales que es necesario, el tema Yo he de... visto que uno hacen así. Claro que sí. O, ¿no? Eso también. A, I, O, U. A, E, A, I, A, O, A, U. Esa no me la sabía, Practicar trabalenguas. Trabalenguas. Practicar trabalenguas, sí. Interesante, muy bien. Ahora sí. A ver, vamos con una trabalengua. Voy a hacer tu competencia, creo. Claro, normal. Estás bienvenido al mundo de la locución. No, pero es fundamental también la práctica de las trabalenguas. Ya. Si quieres tener buena dicción, pero vamos con esta trabalengua. ¿Ya? Yo me sé los tres tris, ni eso puedo, brother. Entonces, ¿no tampoco? Los tres. ¿Cómo es, güey? No sé. A ver, Está entonces difícil, está difícil. otro fácil. A ver, vamos con otro ejercicio fácil. A ver. Perejil comí. Ya eso sí, ¿ya no? Ya, a ver. Perejil comí, perejil cené. De tanto comer perejil, me emperejilé. Perejil comí, perejil cené. De tanto comer perejil, me perejil. No sé. Ya. Ya está muy tranca. ¿Qué set? ¿Qué set, digo? No puedes tomar si puedes. Ya, cero alcohol, weón. No, de verdad me interesa. No porque quiero ser locutor, sino porque Sí. quiero hablar bien en público. O sea, yo Locutor, tengo muy buen lenguaje practica corporal, tengo conocimientos. trabalenguas, porque trabalenguando ya estoy, ¿ya? Ya, a ver, Porque no encuentro en internet. Ya. Vamos a ir entonces con un trabalenguas, ¿Ya? Julio. Ya, pero esta sí te tiene que salir, ¿ah? Porque tú me has dicho que quieres ser Ya, locutor. yo sí, quiero ser locutor, voy a hacer tu competencia. Ay, no, vamos a hacer equipo. Ya, qué bueno. Está bien, ya. Locutor, practica trabalenguas, porque trabalenguando te irás destrabalenguando. Locutor, practica trabalenguas, porque trabalenguando, te irás trabalenguando. No puedo hacerlo, don Cangrejo. Soy un fracaso. Destrabalenguando. Destrabalenguando. Ay, al fin. Más o menos. Pero son algunos ejercicios fundamentales, ¿no? Que es parte de la dicción, la vocalización y es necesario tomar siempre en cuenta. No, sí, claro. Esos ejercicios que me has pasado, por ejemplo, me parece muy interesante. Yo sé que la gente también que se quiere dedicar a esto de las redes sociales, no necesariamente radio, ¿no? Sino que si quieres crear contenido, tienes que Claro. tener una muy buena dicción, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando grababa mis videos, grababa una y otra vez, hasta que me salga el video, ¿no? Pero practicando, obviamente puedes lograr lo que estás, lo que quieres, básicamente, ¿no? Sí. Cuéntame, hablemos de la radio. La radio. La radio. ¿Qué tal? ¿Nos metemos con nuestras cositas? Yo tengo
muchos amigos. Tengo dos amigos tengo. Pero no. ¿Cómo ves la radio futuro? Yo, la verdad, si no, bueno, ya se han transformado a la parte digital, ¿no? Pero, no, ¿tú crees que la radio vaya a desaparecer con el tiempo? Desde mi punto de vista, no. La ¿Ya? radio es un medio informativo indispensable en Andahuaylas, en el Perú. Sí, en claro. muchos sectores de la provincia de Andahuaylas, por ejemplo, no tenemos señal de internet. Ujú. Y los hermanos de estos sectores están con la radio, de día, de noche. Sí, claro. Y ahora en Andahuaylas, si hablamos de la zona urbana, todos o en su mayoría estamos siempre acompañados de la Arranca radio. su día con la radio, ¿no? Porque, por ejemplo, mi mamá prende radio en las mañanas. En las mañanas para escuchar el noticiero, ¿no? definitivamente. Por ejemplo, yo veo aquí, normalmente en los domicilios, en casas, siempre están con Siempre los tienen medios una de radio. comunicación. Sí, claro. En las oficinas, los medios de comunicación. En Porque las tú oficinas sabes de que, institución pública, porque tienen que estar escuchando las noticias. A ver que están qué- rajando de la institución. claro, ¿qué he hecho ahora? ¿Qué he hecho ahora? ¿Ya? Pero a lo que siempre se ve en las instituciones públicas, privadas, en su mayoría, siempre están acompañados de la radio, ¿no? Sí, claro, en ese aspecto sí, pero mira, por ejemplo, te hablo de generaciones futuras, ¿no? Y vamos a ver la gente que comente. Jóvenes, los centennials se les conoce, ¿no? Los muchachos que tienen 20 años, no somos millennials, ¿no? Tú eres del 90 y 94, millennials todavía, o centennials ya, No. millennials, ¿no? Ya estamos llegando a los 30, yo llegué a los 30. Entonces, nosotros todavía hemos crecido con ese medio de información, pero los jóvenes, más jóvenes que ahorita tienen 20 años, 21 años, la mayoría con los que yo he podido conversar ya no prenden radio, consumen más el internet. Definitivamente, hoy en día se usa bastante las redes sociales. Es por eso que estamos en contacto directo con la información en la También. palma de tus manos. Claro. Todo va de la mano, ¿no? O sea, todo va de la mano y como te digo, Braulio, Tiene que evolucionar. claro, por supuesto que sí. Hoy en día, por ejemplo, los medios de comunicación que tenemos en Andahuaylas, Ajá. hablamos como provincia, ya todos salen por las redes sociales. Sí, eso sí he visto. Tienen su canal, su página en redes sociales, en su mayoría, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es lo que tenían que hacer, ¿no? Porque yo vi hace poco la audiencia en televisión, por ejemplo, la credibilidad. Es muy importante, yo creo que toda radio debería trabajar esto, su credibilidad. Porque si pierde eso, difícil. Hace poco América Televisión publicó, ¿no?, de que unos ronderos le habían, supuestamente, ¿no? Esto, ellos empezaron, o sea, ¿cómo ha perdido su credibilidad? Que ellos ya tienen presencia en redes sociales, entonces publican, y cada publicación que fue detrás de esto tenía más me diviertes. Efectivamente. El poder de las redes sociales. Sí,